Shalom, mis amados, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Hoy también nuestro buen Dios, en su fidelidad, nos llamó a esta primera hora para tener este encuentro maravilloso. Entonces, abramos nuestro corazón humildemente para que Dios disponga todo de nosotros y así recibamos la gracia, la bendición, el poder, de esa manera que hoy también sea un día de victoria para todos. Iniciamos entonces con una oración. Oremos. Amantísimo Padre Dios, muchas gracias porque una vez más nos diste una noche de descanso y de recuperación. Estamos iniciando el día con este culto, con esta comunión profunda y rica contigo, Señor. Señor, sin embargo, seguimos, Señor, viviendo en esta tierra, en este mundo, especialmente en una época muy difícil, Señor. Tú sabes, Señor, nuestras dificultades, nuestras lágrimas, nuestros dolores, pero sin embargo también sabemos que tú siempre nos convocas, siempre estás con nosotros, a fin de acompañarnos, guiarnos, bendecirnos, fortalecernos, Señor. Pedimos a través de este culto que realmente podamos percibir tu rica gracia y tener un encuentro verdadero y una recepción de tus grandes bendiciones. Y así, Señor, hoy también, que sea un día de victoria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a adorar con gratitud a nuestro Dios, alabándole. Vamos a cantar. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu
Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón, de mi corazón. Jesús, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable, el gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir de la segunda parte del versículo 15 hasta el versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, la parte posterior del versículo 15 hasta el versículo 17. Leamos juntos. Como también nuestros amados hermanos Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigas en vuestras firmeza. Amén. Hoy vemos en este versículo 15, el apóstol Pedro llama a Pablo de nuestro amado hermano. Y de sus escritos dice, según la sabiduría que le ha sido dada. En esa época cuando se escribió esta carta, bastantes cristianos no aceptaban a Pablo como apóstol de Cristo, porque él fue uno de los terribles, peores perseguidores de los cristianos. Que él haya encontrado a Jesús, que haya convertido en cristiano, ya es muy difícil de creer. Y ahora que él dice ser apóstol de Cristo, era muy difícil de aceptar. Pero ahora, aquí por el texto de hoy, nosotros vemos Pedro, el gran apóstol Pedro, reconocido por todos los cristianos como uno de los más importantes discípulos y apóstoles de Cristo, admite que Pablo es amado hermano nuestro. Y además dice que él está inspirado por Cristo, de quien recibe su sabiduría para predicar, para escribir la palabra de Dios. En realidad, Pablo, aún después de aquel encuentro maravilloso con Jesús, y ya siendo apóstol de Cristo, él no dudó en encarar y regañar al más respetado apóstol Pedro en una asamblea pública. Y aún así,
Pedro le llama a Pablo de nuestros amados hermanos y le reconoce que él es apóstol inspirado de Cristo. Qué gran madurez, qué gran personalidad y fe. Mis queridos hermanos, nosotros todos, aunque hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor, ninguno de nosotros somos perfectos, ni uno es perfecto. Todos tenemos manchas y faltas. Así también Pedro y Pablo eran personas con mancha y con falta. Pero cuando la fe es cristocéntrica, cuando Cristo es el centro de la fe, entonces tiene una visión desde la óptica de Cristo. Y a partir de ahí, las manchas, las faltas de los hermanos son perdonables. Nace el sentir misericordioso en el fondo de nosotros. Y también podemos tener la grandeza de reconocer de los servicios de los hermanos que son guiados por Cristo. De esta manera podemos amarnos, podemos felicitarnos de corazón. Y esto nos trae mucho para pensar hoy en día. Nosotros en la iglesia, entre los hermanos, muchas veces no podemos perdonarnos por las manchas, por las faltas. Es porque no tenemos una fe centrada en Cristo Jesús. Nos cuesta madurarnos en la fe, nos cuesta crecer hasta la estatura de Cristo, porque nuestra visión no es desde la óptica de Cristo. En el versículo 16 continuamos, donde dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Así es, mis queridos hermanos, las palabras de Dios, la palabra inspirada de Dios, hay partes difíciles para entender. Eso es normal, porque nosotros no tenemos la omnisciencia de Dios. Tenemos limitaciones en nuestra capacidad. Tenemos que reconocer. Por eso no podemos entender de todo de la palabra de Dios. Eso es normal y es lógico. Sobre todo de la parte profética y de apocalíptica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para interpretar la palabra de Dios. Siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. En el versículo 16 continúa diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Quiénes son los indoctos? Son aquellos que rehúsan la enseñanza correcta, sobre todo la enseñanza de los apóstoles, de la sana doctrina. Se puede aferrarse a la palabra de Dios, pero rehusar la guía correcta. Y habla de inconstantes. Son los que no tienen una raíz fuerte. Le falta el arraigo. Y por eso son fácilmente sacudidos y movidos por cualquier viento. Son los que no quieren aceptar las enseñanzas de los apóstoles de Cristo. No quieren reconocer la inspiración de Dios. Por eso se inspiran de sí mismos, de su inteligencia y de su experiencia. Niega la disciplina de Cristo. Por eso toma la palabra por cierto, pero siempre según sus pareceres, según sus intereses, según sus necesidades, hasta torciendo el propósito de Dios. Y así eran, o así son, los maestros falsos y mentirosos y sus seguidores. Aferran a la palabra de Dios, conocen mucho de la palabra de Dios,
pero no quieren ser sometidos a la enseñanza de la disciplina de los apóstoles. No le interesan el propósito de Dios, por qué, en qué momento y por qué escribió. Solo le importan sus pretensiones. O de repente son guiados por los vientos del mundo. Por eso en el versículo 16 termina diciendo, para su propia perdición. Muchos herejes, muchas sectas se levantaron y se cayeron. Y se vuelven a levantar, pero sus finales son siempre iguales. Se pierden. Cada vez que se levantan, se pierden en el pecado. Son alejados, se alejan de la iglesia y causan daños a la iglesia. Causan daños a la sana doctrina. Siempre es así. Y por eso nosotros podemos reconocer quiénes son los falsos. Y finalmente el gran apóstol Pedro exhorta con el corazón en el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestras firmezas. Mis queridos hermanos, nosotros que ya sabemos la correcta y la sana doctrina de Cristo, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, más que aquellos falsos, pero siempre según el propósito de Dios. De esta manera, no caernos en las mentiras e iniquidades de los falsos. Por eso esta mañana vamos a orar juntos, como siempre hacemos. En primer lugar vamos a agradecer. ¿Por qué la gracia? Porque somos miembros de una iglesia que cree, que aprende sanamente la palabra de Dios, que cree la inspiración de Dios, que cree la iluminación del Espíritu Santo, que respeta sobre toda la cosa como la máxima autoridad el propósito de Dios. No somos perfectos como comunidad, pero sí tenemos una virtud tan grande de tener sana doctrina. Segundo lugar, vamos a orar para no caernos en las iniquidades de los indoctos e inconstantes, porque hoy está llenos de estos falsos. Y por último, vamos a orar juntos y con el aprendizaje correcta de la palabra de Dios, llevemos al mundo la sana luz de la palabra de Dios. Es nuestra misión. Oramos entonces por estos tres motivos juntos. Después cada uno seguiremos orando individualmente. Después iniciamos el día. Vamos a orar entonces. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu intervención del Espíritu Santo. Señor, en primer lugar queremos agradecerte, Señor, porque no es una casualidad que estemos integrando como miembros de una iglesia sana, donde creemos, aprendemos que tu palabra hay propósito tuyo y que hay una autoridad tuya, y por eso, Señor, aceptamos, aprendemos humildemente. Segundo lugar, Señor, pedimos para no caernos en las falsas enseñanzas de los indoctos e inconstantes, como dice tu texto, Señor. Al contrario, Señor, que con los aprendizajes correctos de tu palabra, llevemos al mundo que sufren por la oscuridad de la mentira, la sana luz de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.